Hola chicos, bueno, os traigo la solución, ¿vale? Al último problema que vimos en la parte de genética, que lo dejamos ahí abierto un poco para que vosotros investigarais un poco y lo hicierais. Así que nada, voy a subir por aquí la solución para que, bueno, la explicación para que lo veáis y para quien tenga dudas y tal, pues me pregunte, ¿vale? Por privado. Mira, esto era un problema, os recuerdo, sobre teoría cromosómica de la herencia, es decir, una teoría que iba a relacionar pues, esos conceptos de Mendel, esos conceptos de genética más clásica, con lo que eran ya los conocimientos un poco más avanzados de genética, como era la meiosis, como era la recombinación, o como era pues ya esa idea, ¿no? De ese conocimiento al que se llegó de que los genes pues, estaban situados en los cromosomas, ¿no? Entonces, pues os dije que cuando vierais un problema en el que os encontrarais pues la palabra, es decir, que aparentemente fuera un problema de genética, pero que os encontrarais pues la palabra cromosoma o la palabra recombinación o la palabra meiosis, pues íbamos a estar en un problema sobre la teoría cromosómica de la herencia, ¿vale? Este es un problema muy facilito, realmente no van a ser problemas complicados. Ahora vamos a ver el único punto donde está la complicación, por decirlo así, y que si sabéis hacer ese punto, pues lo otro ya viene solo, como quien dice, ¿vale? Entonces, mira, el problema este nos dice lo siguiente, nos dice que estamos en drosofila, que es la mosca del vinagre, y que los genes que determinan el color del cuerpo y el tamaño de las alas están en el mismo cromosoma. Entonces, primero de todo, estamos trabajando con dos genes, porque estamos viendo dos caracteres, ¿no? Uno que es el color del cuerpo y otro que es el tamaño de las alas, ¿no? Entonces tenemos ahí esos dos caracteres controlados cada uno pues, por un gen, ¿no? Y además nos dicen que están en el mismo cromosoma, es decir, los genes que controlan estos dos caracteres pues se van a encontrar en el mismo cromosoma, porque hay genes que están en el mismo cromosoma y genes pues que se encuentran en cromosomas distintos. Estos en concreto están en el mismo cromosoma, ¿vale? Y ahora nos dice que consideremos una hembra heterocigota para ambas características, ¿de acuerdo? Es decir, una hembra que sea heterocigota tanto para el carácter color del cuerpo como para el tamaño de las alas, ¿no? Y que considerando esto, considerando que es heterocigota, pues que digamos qué tipo de gametos puede formar esta hembra, si hay recombinación y si no hay recombinación. Entonces esto es lo primero, después veremos el segundo apartado, pero el apartado A nos dice eso. Entonces, ¿dónde va a estar aquí la, entre comillas, complicación? La complicación aquí, bueno, ponemos nuestro esquemilla inicial, ¿vale? Que esto es igual, carácter 1, color del cuerpo, yo lo nombro como yo quiero porque el problema no me dice nada, ¿vale? No me dice nada de qué nombre le pongo a los genes, ni qué alelo domina sobre otro, entonces lo pongo yo como quiera, porque realmente aquí la importancia de este problema no va a ser ver los fenotipos ni nada de eso, realmente va a ser sacar los gametos. Entonces aquí yo le puedo poner la letra que yo quiera, entonces yo al color del cuerpo le he llamado A mayúscula y A mayúscula domina sobre A minúscula, y al tamaño de las alas pues yo lo he llamado B, y B mayúscula pues domina sobre B minúscula. Esto se lo he puesto yo, la A y la B, ¿no? Y ahora, pues bueno, puesto que estos dos caracteres pues están controlados por dos genes que se encuentran en el mismo cromosoma, y eso se llamaban genes ligados. Cuando tenemos genes en el mismo cromosoma, se van a llamar genes ligados, ¿vale? Bien, pues una vez que pongo yo mi esquemilla, paso a lo que me dicen, ¿no? Que es que tenemos una hembra heterocigota. Una hembra heterocigota, os recuerdo que era cuando para un determinado carácter, ¿no? Tenía los dos alelos, pues distintos. Por ejemplo, para la A, pues tenía un alelo mayúscula y uno minúscula. Como aquí estamos en un caso donde estamos hablando de dos genes, pues una hembra heterocigota, pues para esos dos genes será una hembra con este genotipo, ¿no? Será una hembra con A mayúscula, A minúscula para A y luego para B, B mayúscula, B minúscula, ¿vale? Esto también se le llama un doble heterocigoto, ¿no? Porque estamos hablando de que es heterocigota para estos dos genes que estamos estudiando. Entonces, yo cojo, tengo que saber bien eso, cuál es el genotipo, perdón, de esta hembra, que sería así, y ahora aquí viene la complicación, ¿vale? La complicación viene en que yo tengo que darme cuenta y tengo que tener unos conceptillos claros, ¿vale? A la hora de hacer este ejercicio. ¿Qué conceptos son esos? El primer concepto es saber que los gametos,
¿vale? Los gametos, os recuerdo, son haploides, ¿vale? Es decir, los gametos van a ser haploides, pero los gametos no surgen de la nada, sino que los gametos van a surgir a partir de unas células madre de gametos, que son células diploides, es decir, un gameto, realmente cuando pensemos en gametos, en formación de gametos, que es este ejercicio, ¿no? Nos habla de gametos, tenemos que irnos, nuestra mente se tiene que ir a la meiosis, ¿vale? Se tiene que ir a la meiosis y pensar de qué se parte y a dónde se llega en la meiosis. Y en la meiosis os recuerdo que partimos de células que son diploides, ¿vale? Y vamos a llegar a 4 células que son haploides, ¿vale? Y esas 4 células, pues aparte de ser haploides, ¿no? Y de contener pues esa mitad de la información genética que contiene la célula de la que parten, ¿no? De la célula de partida, pues además van a tener variabilidad, ¿no? Va a haber una recombinación y vamos a tener que esos gametos a los que se llega pues van a ser distintos a esa célula de la que se parte. Entonces, eso es para empezar. Aquí estamos hablando de una hembra heterocigota que es así y esta hembra heterocigota va a producir unos gametos, pero claro, esos gametos que va a producir esta hembra heterocigota los va a producir a partir de una célula madre de gametos. Y esa célula madre de gametos es una célula diploide, ¿vale? Entonces la dificultad de este problema, y digo dificultad porque lo único difícil de este problema es que yo sea capaz de dibujar bien, ¿vale? Y de poner bien los alelos en esa célula madre de gametos, es decir, en esa célula diploide de la que parte la meiosis, yo tengo que saber dibujarla bien, ¿vale? ¿Cómo la dibujo bien? Primero de todo, sabiendo que estoy en una célula diploide, es decir, que la célula de la que yo voy a partir para producir esos gametos es una célula diploide. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es dibujarle 2 cromosomas, es decir, yo cojo y le dibujo 2X, ¿vale? Que representan pues ese par de cromosomas donde yo voy a situar estos genes. Esta hembra va a tener más pares de cromosomas, no solo va a tener un par, pero yo solo le dibujo el par que tenga los genes que estemos estudiando. Yo el resto de cromosomas no se los dibujo porque no me hacen falta. Yo solamente voy a dibujarle ese par de cromosomas donde se encuentran este gen A y este gen B, ¿vale? Entonces yo cojo, dibujo ahí un circulito con mi par de cromosomas que sería pues esa célula madre de gametos, esa célula madre que va a dar lugar a esos gametos. Entonces yo cojo y lo primero que sé es que esa célula madre es diploide, entonces yo cojo y le pongo mis dos cromosomas, uno que va a venir de la madre y otro del padre, ¿vale? Porque es un organismo diploide. Bien, y ahora lo segundo que tengo que saber es lo que me dice el ejercicio, ¿no? Que estos dos genes se van a encontrar en el mismo cromosoma, es decir, son genes ligados, entonces yo voy a tener que dibujar en el mismo cromosoma la A y la B, ¿vale? Porque me dice el problema que estos genes se encuentran en el mismo cromosoma, entonces pues yo cojo y los tengo que dibujar en el mismo, no puedo coger y dibujar una A aquí y la B aquí porque están los dos en el mismo, ¿vale? Entonces yo eso es lo segundo que tengo que tener en cuenta. Primero, que es diploide, le dibujo los dos cromosomas. Segundo, que dentro de cada cromosoma voy a tener que poner A y B porque están los dos genes en el mismo cromosoma. Y ahora lo tercero que tenemos que tener en cuenta es acordarnos, ¿vale? De que la información genética de las cromátidas hermanas, os recuerdo que son pues cada una de las, es decir, las dos patitas que tiene un mismo cromosoma, ¿no? Esto de aquí sería una cromátida y esto de aquí sería su cromátida hermana, ¿no? Pues tenemos que acordarnos que la información genética de las cromátidas hermanas era idéntica, ¿vale? Es una copia exacta. Entonces, si yo aquí pongo una A mayúscula, yo aquí en la cromátida hermana tiene que ir la A mayúscula también, porque es una copia exacta. Yo no puedo poner aquí una A mayúscula y aquí una A minúscula. Eso es imposible, no se puede porque rompe, es decir, es que no... Es imposible, es una copia, ¿vale? Entonces, lo que yo ponga en esta parte del cromosoma tiene que ir también aquí, ¿vale? Eso lo tenemos que saber. Y lo segundo que hay que saber es que los cromosomas homólogos, estos dos serían cromosomas homólogos, son aquellos que llevan los mismos genes, ¿veis? Aquí tendríamos el gen A y aquí tendríamos el gen B a la misma altura, pero sí que pueden llevar alelos distintos, ¿vale? Porque como uno viene de la madre y otro viene del padre, pues uno puede traer el alelo A mayúscula y el otro puede traer el alelo A minúscula. Es decir, entre los cromosomas homólogos sí que es posible que haya una letra, es decir, la misma letra, porque tiene que estar la misma letra, pero que una sea mayúscula y otra minúscula, entre los cromosomas homólogos. Pero entre las cromátidas hermanas no, entre las cromátidas hermanas tiene que ser la misma letra.
Entonces, sabiendo todo eso, recapitulo, sabiendo que es diploide, sabiendo que las dos letras van a ir en el mismo cromosoma, sabiendo que las cromátidas hermanas tienen la misma información genética y sabiendo que los cromosomas homólogos tienen los mismos genes, pero pueden tener información genética distinta, es decir, pueden tener un alelo diferente en cada uno. Con toda esa información vamos a construir nuestra célula madre de gametos en esta mosca del vinagre, ¿vale? En esta drosofila. Como nos dice que es heterocigota para ambos genes, es decir, que el genotipo es así, tiene un alelo dominante y uno recesivo para A y tiene un alelo dominante para B y uno recesivo para B. Sabiendo esto y sabiendo todo lo que hemos dicho, la única posibilidad que hay es que sea así, es decir, que tenga un cromosoma, ¿vale? Uno de los cromosomas, digamos, en el que tenga pues los dos alelos dominantes, es decir, tiene aquí la A mayúscula y aquí la A mayúscula, y aquí la B mayúscula y aquí la B mayúscula. Y aquí pues los recesivos, ¿no? Que tenga la A minúscula, A minúscula, B minúscula, B minúscula, ¿vale? Esta es la manera que tendría esta hembra, ¿vale? De ser, ¿no? Es decir, teniendo los alelos distribuidos de esta forma en sus cromosomas homólogos, ¿vale? Porque, como hemos dicho, lo que hay aquí tiene que estar aquí, pues, y lo que hay aquí tiene que estar aquí, pues esta manera es la que tenemos, ¿vale? Y sabiendo esto, o sea, una vez que sabemos esto, ya simplemente tenemos que saber que si no hay recombinación significa que no va a tener lugar ese entrecruzamiento que tiene lugar en la meiosis, en la profase 1. Os recuerdo que hay un entrecruzamiento, una recombinación. Eso significa, el entrecruzamiento, ¿vale? Significa, de hecho vamos a hacerlo primero con recombinación porque creo que es mejor de ver al principio. Con recombinación significa que esta cromátida se va a quedar igual, aquí no va a pasar nada, ¿vale? Pero entre estas cromátidas que están enfrentadas aquí, que están pegadas en el centro, ¿vale? Entre estas cromátidas va a ocurrir lo siguiente, ¿vale? Va a ir por aquí el material genético y cuando llegue aquí va a irse a esta parte y le va a quitar a esta parte la B minúscula y se la va a llevar ella, es decir, va a coger y va a ir por aquí, va a hacer así, ¡pum!, se coge la B minúscula y se la trae para este lado, ¿vale? Y aquí ocurre lo mismo, va la minúscula por aquí, cuando llega aquí va para acá, coge la B minúscula y se la trae para este lado, es decir, hay como un intercambio, ¿vale? Esta B mayúscula pasaría aquí y esta B minúscula pasaría aquí. Entonces, ¿qué es lo que obtendríamos como resultado final de la meiosis? Pues lo que obtendríamos como resultado final de la meiosis son estos 4 gametos. Primero, un gameto que tiene solo esta cromátida de aquí, que es la cromátida que no se ha recombinado. Luego tendríamos otro segundo gameto con la cromátida recombinada, es decir, con esta A mayúscula, pero luego esta B minúscula que se ha traído de la otra parte. Después un tercer gameto con la A minúscula y esta B mayúscula que se ha traído de la otra parte como consecuencia de la recombinación. Y por último, esta A minúscula y esta B minúscula, ¿vale? Que no se han recombinado tampoco, ¿vale? Entonces, el resultado de es decir, los gametos que se obtendrían de una hembra así, si hay recombinación, pues serían estos 4, ¿vale? A estos 2 de aquí se les llama parentales porque son los gametos idénticos a las cromátidas de la célula madre, ¿vale? No ha habido recombinación, mientras que a estos 2 se les llama gametos recombinantes porque ha habido una recombinación ahí entre esas 2 cromátidas, ¿vale? Esto sería con recombinación, que sería lo más difícil, porque luego sin recombinación, si consideráramos que no hay recombinación, lo que ocurriría sería algo así como partir por la mitad estos 2 cromosomas y obtener pues las cromátidas, es decir, ir dividiendo los cromosomas en cromátidas y cada cromátida se la quedaría un gameto. Entonces aquí tendríamos este primer gameto con la cromátida pues A mayúscula, B mayúscula, un segundo gameto con la cromátida A mayúscula, B mayúscula también, un tercer gameto A minúscula, B minúscula, un cuarto gameto A minúscula, B minúscula, ¿vale? Y entonces tendríamos lo que es los gametos que se obtendrían si no hay recombinación, ¿vale? Y ahora aquí, mirad, y ahora esto de aquí es lo mismo, ¿vale? Lo mismo, pero considerando que ahora la hembra es distinta. Ahora la hembra va a ser así
o así, es decir, vamos a tener dos situaciones, ¿no? Nos dicen que la hembra va a ser o bien homocigota dominante para ambos genes o bien homocigota pues recesiva para ambos genes. Entonces pues ponemos las dos opciones y que insisto, la dificultad va a estar en plantear esto, porque luego una vez que planteéis esto, simplemente sin recombinación, lo que vais a tener que hacer es dividir las cromátidas, es decir, partir estos dos cromosomas en 4 cromátidas y cada una de las cromátidas se queda en un gameto, ¿vale? Y aquí con recombinación, pues haciendo lo mismo, pero teniendo en cuenta que aquí entre estas cromátidas de en medio va a haber un cruce, digamos, de material genético, un intercambio de material genético, ¿vale? Entonces aquí una hembra que sea así, para que esta hembra sea así, esto es mucho más fácil, porque como aquí no tenemos alelos distintos, todos los alelos son iguales, es decir, el alelo A, pues A mayúscula, pues tendríamos que en esta parte de aquí tenemos el alelo A mayúscula, ¿vale? Y en la otra parte también tenemos el alelo A mayúscula, porque es que no tenemos alelo A minúscula por ningún lado, entonces al no tener alelo A minúscula no nos tenemos que preocupar de cómo lo ponemos ni nada, simplemente toda la parte correspondiente a la A va a ser A mayúscula, ¿vale? Y toda la parte correspondiente a la B va a ser B mayúscula, ¿vale? Porque es que no hay otro alelo. Y ahora pues hacemos lo mismo que hemos hecho arriba, sin recombinación, simplemente partir, digamos, las cromátidas y nos darían pues estas 4 cromátidas, ¿vale? Mientras que con recombinación lo que ocurre aquí, pues esta se queda igual, la mantenemos igual, esta de aquí se queda igual también, la mantenemos igual y ahora vamos a ver lo que pasaría en las de en medio, ¿no? Tenemos aquí A mayúscula que ahora se va para este lado y le quita la B mayúscula. ¿Qué pasa? Que se ha recombinado, pero al final queda igual, porque como lo que se encuentra en la otra cromátida que va a recombinar es lo mismo que tenía ella, es decir, es una B mayúscula también, pues al final lo que se ve al final es lo mismo, ¿no? Es lo mismo que tendríamos si no hay recombinación, ¿no? Vemos que tiene una A mayúscula y una B mayúscula, porque es que esta letrita de aquí es la misma que esta. Y en este caso ocurre lo mismo, ¿vale? A mayúscula, ahora se va por aquí, le quita esta B mayúscula, pero como es lo mismo que ella tenía, pues a efectos prácticos vemos lo mismo. Entonces, cuando estamos en un homocigoto dominante, por ejemplo, en este caso, veis que los gametos sin recombinación, perdón, y con recombinación son los mismos, ¿vale? Porque al ser todos los alelos iguales, por más que recombinen, el alelo que va a quedar al final es el mismo, porque son todos iguales, no hay otro alelo, ¿vale? Entonces, pues serían iguales los gametos sin y con recombinación. Y en este caso pasaría lo mismo. En este caso estamos en un homocigoto, pero homocigoto recesivo, donde tendríamos todas las A son A pequeñas y todas las B son B pequeñas. Entonces, sin recombinación, pues simplemente dividimos las cromátidas, nos darían estos 4 gametos, y con recombinación, esta se queda igual, esta de aquí se queda igual, y la recombinación de en medio, como tenemos las mismas letritas, pues al final vamos a tener A minúscula y de aquí coge la B minúscula, pero como ella ya tenía una B minúscula también, al final lo que observamos es lo mismo, es un gameto que sería igual a si no hay recombinación. Y en este caso de aquí, A minúscula se va para acá, B minúscula, ocurriría lo mismo, ¿vale? Y así pues concluiríamos este ejercicio. Lo importante de aquí, insisto, es que sepáis sacar esto, que sepáis sacar la célula madre de los gametos, ¿vale? Que sepáis situar los alelos a lo largo de los cromosomas, según lo que os dicen, y luego ya pues sacar los gametos es fácil porque ya digo, sin recombinación dividimos las cromátidas y punto, y con recombinación pues hacemos ahí el entrecruzamiento y vemos qué es lo que nos queda, ¿vale? Simplemente eso, esto es un ejercicio de meiosis, de conocer bien la meiosis, de conocer bien cómo funciona la meiosis, que en la meiosis pues partimos de eso, partimos de células diploides con cromosomas que tienen 2 cromátidas cada uno y al final llegamos a células haploides, ¿vale? Con cromosomas con una cromátida cada uno. Recordad que tanto en mitosis como en meiosis, esto lo dije en una sala de estudio, los cromosomas que obtenemos al final de una mitosis o al final de una meiosis, da igual si es mitosis o meiosis, van a ser cromosomas con una sola cromátida. Es decir, aunque aquí veamos una célula que tenga nada más una cromátida, esto ya es un cromosoma. Es decir, los cromosomas no siempre tienen 2 cromátidas. Los cromosomas pueden tener 2 cromátidas, pero pueden tener también una cromátida. De hecho, pues eso, al final de la mitosis y de la meiosis, los cromosomas que tienen las células siempre van a tener una cromátida, ¿vale? Entonces,
Entonces, pues nada, ya con esto se terminaría el ejercicio. Vosotros ya me decís que las dudas que tengáis y tal, y lo vamos viendo, ¿vale? Ah, bueno, una cosa rápida, ¿vale? Mira, este ejercicio de aquí lo digo porque en algunos grupos lo dije, pero en otros no. En este ejercicio de aquí de los borregos, del cruzamiento de prueba, hay un error, o sea, un error mío, que me equivoqué yo en el primer apartado, porque mirad, os recuerdo, dice, un ganadero compró una pareja de borregos con lana blanca que suponía de raza pura, y dice, todos los cruces entre estos dos borregos dieron lugar a borregos blancos. Sin embargo, en algunos cruces entre estos descendientes aparecieron borregos negros, y explique cómo es posible eso, ¿no? Mira, yo me equivoqué porque lo leí rápido y tal, y yo puse esto. Yo puse que teníamos un cruce de dos blancos y que ya en ese primer cruce, en esa F1, ya se obtenían algunos negros. Y eso está mal, eso no es lo que nos dice el ejercicio, ¿vale? Lo que nos dice el ejercicio es que estos dos blancos se cruzan, esta F1 es toda blanca y cuando se cruza esta F1 la F2 ya sí que aparecen algunos negros, pero en la F2, no en la F1, yo me equivoqué ahí, ¿vale? Entonces la explicación a esto, la explicación a esta parte del problema sería decir que este primer cruce de blancos, para que toda la F1 nos dé blanco, tiene que ser uno homocigoto dominante, es decir, este de aquí sería pues B mayúscula, esto sería un error, B mayúscula, y este segundo sí que sería B minúscula, ¿vale? Entonces, serían los dos blancos, pero uno homocigoto dominante y el otro heterocigoto. ¿Para qué? Para que cuando se crucen, esta F1, si hacéis el cruce entre un homocigoto dominante y un heterocigoto, si hacéis el cruce, vais a ver que toda la F1 es blanca, absolutamente todos os salen blancos, no hay ninguno negro, pero de esos blancos que salen en la F1 va a haber algunos que van a ser homocigotos dominantes y va a haber otros que van a ser heterocigotos. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando se cruza la F1, en concreto cuando se cruzan dos heterocigotos de la F1, es cuando ya en la F2 sí que va a ser posible que salgan negros. Entonces, esa sería la explicación a esta parte del problema que yo me equivoqué, sería decir que eso que ha pasado es posible porque en el primer cruce tenemos un homocigoto dominante, ¿vale? Que aquí tendríamos que ponerle B mayúscula, y uno heterocigoto. Se obtiene así una F1 toda blanca, pero algunos dominantes y otros heterocigotos. Y luego cuando se cruzan dos heterocigotos de la F1 es cuando en la F2 ya salen algunos negros. Entonces esa sería la explicación. Esto corregirlo, ¿vale? Porque, en fin, lo leí rápido y tal y me equivoqué en esa parte. En algunos grupos lo hemos visto, pero en otros no, ¿vale? Entonces, nada, eso por ahí. Ya terminaríamos esta parte y ya está, ya me vais. La otra parte sí está bien, ¿vale? Lo del cruzamiento de prueba y tal, eso sí. Así que nada, ya me contáis y vamos hablando, ¿vale?